Bueno, entonces sí, arrancamos formalmente con esta nueva charla, este nuevo encuentro de el ciclo a 50 años del golpe de la dictadura genocida. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Martina Laborde es militante feminista, sobreviviente de la dictadura y testigo en juicios de lesa humanidad. Es una de las hijas de nuestra querida Adriana Calvo, que es quien le da nombre a nuestro campus virtual, que tenemos el orgullo de tener en la Central de Trabajadores. Creo que es el primer campus virtual en una central de trabajadores y trabajadoras, así que es una belleza que tenga el nombre de Adriana y que hoy esté Martina acompañándonos. El testimonio de Martina, Teresa y Santiago Laborde, hijos de la sobreviviente y testigo clave Adriana Calvo de Laborde, fue fundamental en el juicio por los crímenes en las brigadas de la policía bonaerense, Banfield, Quilmes y Lanús. Declararon en 2022 ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, relatando el calvario de su madre, secuestrada embarazada, y el nacimiento de Teresa en un auto durante el traslado entre centros. De todo esto nos va a hablar un poquito Martina ahora cuando le dé paso. Presento también a José Ciudadane. Gracias, José, por estar acá. Es hermoso también tenerte con nosotros y nosotras. José Ciudadane es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC, de dicha facultad, y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. La idea es que después de que hable Martina, José pueda dar un panorama de cómo nace las políticas neoliberales en América Latina y básicamente en Argentina, porque como sabemos tiene una larga historia el neoliberalismo en nuestro país y en la región, entonces estaba bueno como unir las dos cosas, ¿no? El nacimiento de las políticas neoliberales y la lucha de los 30.000 y de los sobrevivientes de la dictadura, porque justamente lo que hacían ellos o lo que hicieron ellos fue luchar contra estas políticas neoliberales. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. A los dos, cuando quieras, Marti, arrancar y después le damos paso a José y después tenemos un tiempo para preguntas, intervenciones, debate, lo que creamos necesario. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Bueno, igual si me querés hacer preguntas, Inés, si me trago, no sé qué, pero bueno, la idea era como que yo cuente un poco mi historia desde mi visión, ¿no? Y mi infancia, que es más o menos lo que yo conté en el juicio. Este, Igual el testimonio más importante siempre fue el de mi mamá y de mi papá, ¿no? Que los dos, el juicio que había, iban a testimoniar. Y si no había, lo inventaba mi hija en los juicios. Así que en realidad nosotros también testimoniamos cuando ella ya no estaba. Pero bueno, les cuento, les empiezo a contar un poquito de mi historia. Yo tengo ahora 52 años. Mis viejos, los dos, son de zona sur, de, de Lomas de Zamora, de Temperley, donde vivo ahora yo. Ellos se conocieron en el tren que iba a La Plata, los dos estudiantes universitarios. Mi mamá era la hermana menor de 5 hermanos, o sea, estuvo rodeada siempre de varones y la más chiquita. Eh, y se conocieron en el tren a La Plata. Mi papá estaba estudiando química, mi mamá física, que también para esa época que una mujer estudie física era bastante raro. Eh, Y bueno, se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a La Plata, querían construir su vida en La Plata. Nací yo, vivíamos en un departamentito muy chiquitito, lograron comprarse una casa con un crédito y nos mudamos a Tolosa, una casa que mi vieja pensaba reciclar, como todas las casas que agarraba, porque le encantaba. Ella decía que era una arquitecta frustrada. Y, mm, y bueno, tenía un terreno muy grande y la idea era refaccionarla. Así que en el 77 ya estábamos en La Plata nosotros. Tendría 3 años y medio, 4.
Santi 1 año y medio menos que yo y Tere estaba en la panza. Mi mamá estaba en licencia por maternidad, porque faltaban 3 meses más o menos para que nazca Teresa. Así que estaba en casa el día de que cayó la patota. Yo tuve, no sé, la suerte de justo ese día, yo era chiquita, entonces todos los viernes venían mis abuelos de Temperley y de Lomas, que estaba toda mi familia, de mi mamá y de mi papá en Temperley y Lomas, nosotros nos habíamos ido a vivir a La Plata, venían mis abuelos a visitarnos todos los viernes que mi mamá estaba embarazada, darle una mano con los dos pibes y qué sé yo. Y yo todos los viernes amenazaba, o sea, decía que me iba a dormir a la casa de mi abuelo, porque me quería, se ve que mi mamá quería descansar y bueno, me quería mandar con mis abuelos, pero yo nunca me había quedado a dormir en ningún lado. Y siempre hacía la mochilita y hacía como que me subía, pero después me bajaba del auto. Ese día fue la primera vez que hice la mochilita, me subí al auto de mis abuelos y no me bajé. Me fui a dormir a la casa de mis abuelos. Mi hermano se quedó con mi mamá y, y bueno, y entonces cuando entró la patota que vino a buscar a mi mamá, eh, yo no estaba. Sí estaba mi hermano, que era chiquitito, y estaba mamá, según mamá dice, lavando ropa. Entraron con armas largas, llegaron en un Falcon, se robaron todo lo que había, todo lo de oro, todo la plata, todo, o sea, era como que entraban y se llevaban el botín de guerra que era todo, ¿no? Desde pibes hasta dinero, joyas. La vecina se da cuenta de lo que está pasando, estaban llevándose a mi vieja y a mi hermano. La vecina sale a la puerta, que la verdad muy valiente, porque en esa época la gente era como que no se metía, porque tenían miedo. Eh, y le dice algo así, como a los milicos le dice, no, no, es mi nieto, se lo había dejado porque fui a hacer las compras, una cosa así, se lo saca a Santi de las manos, porque si no estaríamos buscando a Santi también. Y Santi se queda con la vecina. Se la llevan a mi vieja, mi papá, la vecina, es la misma vecina que llama a la facultad de mi papá estaba trabajando en la facultad de La Plata, la llama y le dice que, que habían venido a buscar a mi mamá. Mi papá, así como tan ingenuo, pobre, fue a la policía a hacer la denuncia. Entonces, cuando fue a hacer la denuncia, le tomaron la denuncia, pero después cuando ya volvió a casa, lo vinieron a buscar a él. Él ya había recuperado a Santi, que estaba en lo de la vecina. Cuando se da cuenta que lo vienen a buscar acá, él trata de escaparse por el fondo, pero antes le pasa de vuelta a mi hermano por la medianera a la vecina y a él lo agarran. Lo llevan primero, creo que están los dos, o no sé si mi mamá sola primero, en, a ver, en la Brigada de Investigación de La Plata, no, en Arana, creo que van primero a Arana y después los pasan a la Brigada de Investigación de La Plata y finalmente terminan en la Comisaría Quinta de La Plata. En la Comisaría Quinta de La Plata cuenta mi mamá que fue el primer cachetazo que le dieron cuando, o sea, porque las celdas estaban, no sé si fueron, bueno, es un centro de la memoria ahora, yo fui hace unos años, ahora hace ya 3, 4 años que no voy, pero... em, y estaban como de espalda las dos celdas, o sea, la celda de las mujeres y la celda de los varones, y entonces medio que se escuchaba, y ahí cuando hacen lista de los varones, mi vieja escucha Miguel Laborde, y entonces grita, Miguel Laborde, o sea, Miguel, ¿estás acá? Y los chicos, o sea, desesperada mi vieja, porque mi vieja pensaba que nosotros estábamos o sea, Santiago estaba con mi papá, le pegan el primer sopapo ahí a mi mamá. eh, por ese comentario. Ahí estuvieron, mi papá estuvo 3 meses ahí y mi mamá estuvo casi, sí, casi 2 meses y medio. Sí, porque cuando empezó con el trabajo de parto, la trasladaron a lo que era la maternidad clandestina, ¿no? Que de maternidad tenía pocos, que era donde uno de los centros clandestinos donde nacían chicos.
estuvieron ahí, yo estuve eh, en la comisaría quinta y bueno, y haciendo el recorrido con la visita guiada y todo, y te contaban, y realmente era un lugar muy horrible, muy chiquito para la cantidad de personas que había, y lo que, bueno, y ahí se escuchaba todo, ¿no? Las torturas, las ejecuciones, eh, tenían que estar todo el tiempo con los ojos vendados y atados. Cuando los carceleros se iban, ellos sí se sacaban las vendas y o sea, estaban un poco más cómodos, pero cada vez que venían se tenían que poner la cinta en los ojos porque si vos le veías la cara al torturador era como sentencia de muerte. Y, y bueno, y cuentan que comían cada 2 días un caldo aguado, con hueso de pollo. Mi vieja estaba embarazada, comían o sea, los dejaban ir al baño una vez cada tanto, entonces les daban unos tachos para que hagan sus necesidades, unos tachos tipo de pintura y los cambiaban no sé qué, cada tanto alguno salía, que era el encargado de ir a tirar la mierda y volver. Y mi viejo estuvo con chicos muy chiquitos, desde 15 años, ¿no? Él era el más grande, mi mamá tenía 29, mi papá también, en esa época. Y bueno, y uno como de los pasatiempos, podríamos decir, que cuando estuvieron ahí era recordar el nombre y apellido de con cada uno de los que había estado y dónde vivían, porque bueno, tenían la esperanza de que iban a salir. Y entonces, además los dos eran físicos, químicos, o sea, tenían como la capacidad para, para recordar todo eso. Y efectivamente cuando salieron, después fueron a contactar a todas las madres de todos los chicos y chicas con las que habían estado. Que eso dice mi viejo que fue una de las cosas más fuertes que le pasó porque, o sea, hablar con una madre que no vio nunca más a su hijo y vos fuiste la última persona que estuvo con el hijo, era como, él sintió como una presión, una cosa horrible. Este, De ahí, creo que ahí fue que mi mamá escuchó el parto de. Ay, ahora no me ¿vos te acordás, Inés, de quién? Bueno, no importa. Ahí pudieron reconstruir historias o nacimientos a través de lo que escuchaban, ¿no? Y entonces así ir reconstruyendo como un poquito lo que pasó ahí adentro. Pero gracias al testimonio de mi mamá y mi papá, ay, no me puedo acordar el nombre de este chico, me va a matar. Bueno, eh, un chico que nació ahí, que ahora ya es un adulto, recuperó, ¿no? Como su identidad y pudo saber un poco de su nacimiento. Eh, Mi vieja empieza con trabajo de parto, la trasladan al Pozo de Banfield y bueno, ahí pasa lo que cuenta mi vieja en todos los testimonios y bueno, y lo que vieron en la película también, que bueno, que Tere nace en el camino. Mi mamá estaba súper asustada porque mi hermano había nacido de cola. O sea, el hijo, yo nací bien, pero mi hermano, que fue el del medio, nació de cola y dice que había sido un parto terrible, que terminaron de parir y con el obstetra se prendió un cigarrillo, o sea, una cosa, un delirio que ahora no sucede, pero en ese momento sí, de lo traumático que fue ese parto de mi hermano, que no salía y que estaba de cola y qué sé yo, y ella, cuando la trasladan y empiezan con el trabajo de parto, se acuerda, o sea, tenía mucho miedo de que le pase eso, porque pensaba que se iba a morir ella, mi hermana, que no salía, si mi hermana salía, como mi hermano de ahí, no salía vivo ni ella ni Tere. Por suerte no pasó así, o sea, el parto fue rápido y Teresa finalmente nace, pero con mi mamá vendada y atada atrás de un Falcon y cae Teresa al piso del Falcon todavía con el cordón y todo y la dejan ahí. No, nadie la agarra. Creo que había una enfermera ahí, pero no, o sea, como que no. Llegaron al pozo de Banfield, las dejan ahí como 1 o 2 horas, calcula mi vieja, eh, y finalmente después lo llevan a lo que era la cocina, que era la maternidad, le sacan vergés, le saca la placenta,
eh, y le hace limpiar todo a ella. Estaba en bola, llena de sangre, con más canas ahí y todos riéndose, insultándola. Y Teresa en una mesada de metal, con mesas de cocina, eh, y bueno, le hacen limpiar todo lo que había ensuciado. Y finalmente va a los calabozos con las otras embarazadas, que en realidad, las otras mujeres que habían parido ahí, pero que no tenían a sus hijos porque ya se los habían robado. Y ahí dice que, bueno, que descubrió como lo más hermoso de la sororidad, ¿no? De estas mujeres que habían perdido a sus hijos. Algunas ni le contaron a ellas que habían parido y que se le había llevado el hijo para que mi mamá no tenga el miedo de que se la lleven a Tere. Este, y bueno, y le compartían la comida porque era la que ella estaba amamentando, a pesar de que comían cada 2 días, o sea, cuando venía el plato de comida, se lo daban a mi mamá porque era la que estaba amamantando. La dejaban dormir y ellas acunaban a Tere, entre todas cuidaron a Teresa, este, y le cantaban canciones y todo. Eh, También fueron las que hicieron como una muralla humana, cuenta mi vieja en uno de los testimonios, porque ellas estaban todas llenas de piojos, ¿no? Y entonces viene un milico y trata de tirar un gamixán para matar los piojos. Entonces le piden a la beba, porque va a tirar el gamixán. Como que a las mujeres no le importaba mucho, pero la beba no quería que se intoxique. Y las mujeres no se la dan, porque sabían que cuando te pedían la beba no volvía. Y cuenta mi vieja que que la pusieron a ella contra un rincón con mi hermana, hicieron como una muralla de 20, 30 mujeres, y como que te había que matarlas para poder agarrar a Tere, y le decían, no te la llevas, no te la llevas, no te la llevas. El tipo tiró el Gamexan y cerró la puerta, con Teresa y las mujeres ahí. Eh, Finalmente a mamá la sueltan, a mi papá también, el mismo día. Creemos porque fue porque uno de los hermanos de mi mamá era Julio César Calvo. Julio César Calvo era el comentarista de Muñoz. Muñoz era un relator de fútbol muy famoso, en la época de la dictadura y del Mundial, que era muy compinche con los milicos y bastante pro milico. Mi tío trabajaba con él como comentarista, mi tío también era muy famoso. Entonces, cuando se la llevan a mi mamá, bueno, además de todos mis tíos que empezaron a buscarlos, iban a las comisarías de distintos lugares del país, mi tío empezó a mover contactos con este Muñoz, y creemos que salen por esto, porque tanto Teresa como mi hermano, como Teresa como mi papá, el mismo día. A papá lo dejan en La Plata y a mamá la sueltan cerca de la casa de su mamá. A todo esto nosotros primero fuimos a la casa de mi abuela, o sea, yo de ese viernes que me fui con mi mochilita a dormir en la casa de mi abuela, no volví nunca más a mi casa, nunca más. Nadie entraba a esa casa porque tenían miedo todo el tiempo que mi mamá y mi papá estuvieron desaparecidos. Yo no recuperé ni mi ropa, ni mis juguetes, ni nada, ni el jardín, porque me tuvieron que cambiar de jardín. Entonces, yo desde ese viernes no volví más a mi casa, me anotaron en un jardín de Adrogué, sin documentos, sin mis padres, o sea, se ve que era común en esa época, que mi tía fue, explicó la situación y la directora la dejó anotarme a mí y a mi hermano en el jardín acá de Adrogué público, que era donde iban mis primos. Pero bueno, en una primera instancia estuvimos con mi abuela, después estaba con quién se quedaba con los pibes, que éramos nosotros que estábamos ahí, que no sabían qué iba a pasar con mis viejos. Y finalmente una de mis tías, que era la que más hijos tenía, decidió hacerse cargo de nosotros. Nos anotaron en un jardín de infantes y, y bueno, y no sé, yo la verdad me acuerdo poco de esa época. Me acuerdo alguna que otra escena saliendo del jardín o una fiesta de jardín sin el recuerdo de que esté mi mamá y mi papá.
y sí que estén mis tíos o que estaba con mis primos. Cuando la largan a mi vieja, sí, ella se encuentra que Santi le dice mamá a Marta, que es mi tía, y yo estaba enojada porque como que nos habían abandonado. A mí me decían que se habían ido de viaje, y yo les decía, ¿cómo se van a ir de viaje sin darme un beso? Era como imposible, ¿entendés? Entonces ya como muy de chiquita empecé a darme cuenta que los adultos me estaban mintiendo. Y me decía. Este, Cuestión que, bueno, cuando volvieron, malvendieron la Casa de la Plata, la idea era, le habían conseguido una beca, supongo Piraña también, o sea, Julio César Calvo, que le decíamos Piraña, el que trabajaba con Muñoz, entre los hermanos Calvo le habían conseguido una beca en Alemania, creo que a mi papá o a mi mamá, para que se vayan a trabajar allá, a un intercambio, no sé. Eh, Dice mi papá, en la película esta que hizo Santiago Mitre, en realidad está mal el testimonio de mi vieja, está como modificado, que mi papá se enojó un montón cuando lo vio, pero bueno, es ficción lo que hizo este chico y está muy bien. La mayoría de los desaparecidos que aparecían se iban, o sea, porque te obligaban a irte, o sea, no te podías quedar. Cuando a ella la largaron, le dijeron, olvídate de todo lo que viste acá, todo lo que escuchaste eran cassettes, nada de lo que escuchaste fue real, o sea, entonces la gente que salía de ahí se iba del país. Y bueno, le habían conseguido esta beca a mi vieja y... Y bueno, se dice que se pasaron una noche discutiendo con mi papá y mi mamá y decidieron no irse. Decidieron que no, que ellos no se tenían que ir, que ellos no habían hecho nada y que los que se tenían que ir eran los milicos y que no se iban a ir nada. Sí se iban a ir de La Plata, así que volvieron acá a Temperley, vendieron la casa de La Plata y volvimos acá a una casa cerca de los de mis tíos, con un patio chiquitito, o sea, bueno, y cerca de la de mi abuela. Se quedaron sin trabajo los dos por ausencia al trabajo, y nada, o sea, se quedaron sin laburo, tuvieron que mudarse de lugar, casi sin amigos también, y se vinieron acá a Temperley. Mi papá consiguió laburo en la UBA, en ingeniería, en Ciudad Universitaria, y mi mamá no, terminó trabajando durante unos cuantos años, que además mi vieja era una física brillante, en una fábrica de caña de pescar en Valentín Alsina. Después, bueno, no sé, vinimos todos a Temperley, hicimos nuestra vida en Temperley. Nosotros medio que no sabíamos muy bien qué es lo que, no nos contaron todo esto que habían vivido, hasta que vino el juicio a las juntas. Creo que fue antes del juicio a las juntas, fue la CONADEP o algo así, porque iban a empezar a salir en los canales de televisión, que yo me acuerdo de haberla visto de espalda, la filmaban. Y entonces ahí medio como que tuvieron que contarnos, éramos bastante chicos nosotros, yo tendría 10 años, contaron más o menos lo que pasó, eh, bueno, en términos de lo que puede entender, ¿no?, un chico de esa edad. Mi hermana era más chica todavía, 7 años tenía Tere, porque se iba a hacer público el testimonio. Y, y bueno, y a partir de ese juicio y de la CONADEP, como que mi historia, yo sabía lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, en ese momento se iba a hacer público, entonces yo en el colegio era igual que todo el mundo, nadie sabía mi historia, pero a partir de eso se iban a enterar mis compañeros. Cosa que no estuvo muy bueno, porque algunos me señalaban con el dedo, otros no querían venir más a dormir a mi casa, porque bueno, había mucho miedo, empezaron también las amenazas, o sea, nos llamaban por teléfono, nos dejaban cosas en las puertas, tipo la valijita esa que aparece en el juicio, en el mitad del pasillo, bueno, la dejaron en la puerta de mi casa. Eh, Amenaza de bomba cuando estábamos todos juntos los domingos nos juntábamos todos los calvos a almorzar y bueno, había amenaza de bomba. A partir del juicio a las juntas en adelante, ¿no? Recordemos también a Julio López en plena democracia, también nos amenazaron en la época de Julio López, más que nada a mi hermana, que justo había nacido Iker y
tenían la data de que había nacido ahí, que la llamaron por teléfono al departamento que alquilaba y le dijeron que si mi mamá no se dejaba de joder, la iban a pisar a él y a, y a Iker con un camión. Así que Teresa estaba aterrada, pobre también. Ya en plena democracia eso. Bueno, así que a partir de lo que era el juicio a las juntas, nuestra vida cambió bastante. O sea, fue una familia muy extraña desde el principio, ¿no? Desde la desaparición. Este, pero bueno, después ya era bastante raro todo lo que vivíamos y nos sentíamos como medio yo me sentía bastante como que no encontraba a nadie que le haya pasado mi misma historia. O sea, no sé, se te murió tu mamá de cáncer, conoces a alguien o sea, no me sentía identificada con nadie. Después, más adolescente, mi vieja me mandó a hijos, que estaba buenísimo lo que estaban haciendo hijos, pero yo tampoco, o sea, yo me sentía como con un montón de suerte, ¿no? Al lado de esas personas que no tenían ni el papá ni la mamá, o capaz se habían llevado a los tíos, a toda la familia. Entonces tampoco me sentía muy identificada. Eh, y bueno, en mi casa empezaron a desfilar, o sea, todos los amigos de mi vieja tenían algo que ver o tenían familiares o hermanos o algo con desaparecidos, o habían ellos estado desaparecidos también. Fundaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después de lo que fue el juicio de las juntas, que se juntaban todos los miércoles sagrados en Capital. Mi vieja llegaba a cualquier hora de los miércoles porque se juntaban y eso les hizo muy bien, la verdad, los salvó de la locura y además los unió para tomar fuerzas para, ¿no? Reclamar justicia y tratar de luchar contra las injusticias del momento, ¿no? De antes y las actuales. Porque la verdad que tuvieron una fuerza, para mí son como mis héroes y mis heroínas, los ex detenidos desaparecidos, porque son personas que vivieron todo eso y tuvieron el valor, la valentía. Piensen que la película muestra que estaba asustado hasta el fiscal, imagínense lo que eran, ¿no? Los que declaraban, que iban en colectivo. Este, y entonces, a pesar de todo eso, pusieron el cuerpo y contaron 200 millones de veces lo que habían vivido y se animaron, que eran pocos. En esa época eran muy pocos. Eran muy pocas las abuelas, eran muy pocas, ¿no? Las madres. Me acuerdo de haber ido los jueves a la plaza cuando estaba Eve con el micrófono puteando a medio mundo, pero éramos muy poquitos. Y también ellos también estaban cuidándose. Me acuerdo que ponele, sacaban alguna foto y iban al toque a preguntarle de dónde eran, de qué medio, o sea, estaban todo el tiempo rodeados de servicios. Seguramente hubo servicio dentro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, estamos convencidos. Te pinchaban el teléfono, vivimos casi toda la vida con el teléfono pinchado, después con el celular se les hizo más fácil. Me acuerdo una vez que mamá cuenta en una reunión de la asociación que fue durante años en Caballito, en un departamento de una madre que le prestaba el departamento para juntarse los miércoles. Cuando aparecen los teléfonos celulares, ya los chatitos de batería, también en plena democracia, sale de una reunión, la llaman y le pasan el audio de toda la reunión que habían tenido. Entonces, a partir de ese momento, sacan las baterías y ponen los teléfonos, apagan los teléfonos y ponían los teléfonos como en otros cuartos y sacan las baterías. Así que, bueno, vivimos así como con la sensación de que todo el tiempo nos escuchaban y sabían lo que hacían. Em, a ver, pará, ya me perdí ahora. Bueno, juicio a las juntas. eh, Se forma la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, se empiezan a juntar con los otros organismos de derechos humanos. En la plaza había poquita gente. En mi casa siempre en el comedor diario había un pañuelito blanco colgado que decía aparición con vida, cosa que era bastante molesto para mucha gente el pañuelito, porque en su momento las madres de Plaza de Mayo y las abuelas eran las locas, lograron convencer a la gente que
los desaparecidos se habían ido, estaban en Europa, que ellos no habían matado a nadie. Eh, y bueno, y la verdad que a partir de ese momento, que mi vieja lo dice en el juicio, ¿no? Que cuando mi hermana nació y estuvo ahí en el Pozo de Banfield, ella juró que si salía con vida de ese infierno, iba a luchar todos los días de su vida para hacer justicia. Y, y la verdad es lo que hizo, porque mi vieja fue una militante de derechos humanos así como incansable. Yo la veía así como diciendo, eran muy poquitos en esa época, ¿viste? Yo veía el poder que tenían los milicos, ¿no? En democracia. Y realmente la miraba, decíamos, avanzaban un paso y retrocedían cinco, el indulto, el punto final, todo, y ellos no bajaban los brazos, ¿no? Porque tenían la verdad de lo que había pasado. Y me acuerdo que antes de que le abrieran, antes de los juicios, ellos iban a los colegios secundarios a hablar. Mi vieja empezó yendo a colegios secundarios a contarles a los pibes del secundario lo que había vivido. Y lo loco es que después de la película, nosotras, Teresa, tanto Teresa como yo, más Teresa, que es la que nació presa, este, vamos a los colegios a contar lo que pasó, a contarles a los chicos, como que volvimos al mismo punto, a tener que explicarles a todos. Bueno, eh, y al principio, cuando después del juicio, todos los fines de semana en mi casa venía un medio distinto, un medio internacional. O sea, en mi casa estuvo la televisión española, la BBC, la francesa, todos, todos. Medio local, ninguno. Pero sí, mi vieja me la acuerdo sentada en el coso haciendo el reportaje en distintos idiomas, o sea, ella hablaba en español, pero bueno, con distintas teles, con los móviles en la puerta de mi casa. En alguna época también tuvieron que poner un policía, había un policía en mi cuadra, que yo preguntaba por qué estaba el policía, mi mamá me mentía, pero bueno, el policía estaba por nosotros. Venía siempre el policía a pedir agua a mi casa, no a las demás casas, agua para el mate. Y bueno, la verdad que yo pasé como todo medio una adolescencia con bastante miedo, tratando de no tener ningún problema de ningún tipo con la policía. Veía no, un policía me cruzaba de vereda. Este, pero bueno, con el ejemplo tanto de mi vieja como de mi viejo, que no bajaron los brazos nunca. eh, y a pesar de que realmente retrocedían. O sea, avanzaban un pasito y retrocedían cinco, ellos no dejaron de luchar nunca, ni de exigir justicia. Eh, y su vida, mi vieja era realmente, era física, que también le encantaba la física y tuvo un departamento e investigaba y viajó un montón también a través de la física, a congresos y todo. Pero su núcleo, o sea, su pasión estaba en todo en la lucha por la justicia, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que fue un, un gran ejemplo como mujer, y como mamá, porque hacía todo. Pudo, no sé cómo, hacer todo con tres niñitos. Em, no sé, ¿qué más puedo contar? Ah, Hermoso, Marti. La verdad que cuando fue la toma de Semana Santa, también me acuerdo. Claro, a mí lo que me pasó es que fui como muy adulta, ¿no? De muy chiquita. Como que sentía que los adultos algo me estaban incultando y que trataban ellos de que yo no me entere de todo lo que estaba pasando, pero finalmente era yo demasiado curiosa y medio que me enteraba. Entonces, como que de chica, sabía lo de los medios de comunicación y la manipulación y Clarín y los vuelos de la muerte y los submarinos, cuando capaz todos los que me rodeaban adultos y los padres de mis compañeritos y mis compañeritas no tenían ni idea de eso. O sea, yo tenía un bagaje de información importante.
y como que tenía dos realidades, la de adentro de mi casa y la de afuera. Después la sociedad, o sea, fue tomando conciencia gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, porque primero estuvo el castigo de la sociedad, ¿no? Y después vino la justicia. Eh, y bueno, y ya no era tanto dos discursos, ¿no? Dentro de mi casa y afuera, porque era como en un momento cuando yo era chica ya no entendía quién manipulaban tanto a la gente, ¿entendés? Que vos te decían, te encontrabas con el papá de una amiga que te decía, bueno, estuvieron bien los milicos, la bota, necesitamos de vuelta botas, o sea, escuchabas cada cosa y yo sabía lo que habían hecho los milicos y era como, no podía entender cómo una sociedad podía haber avalado semejantes barbaridades. Y también como que conocí de muy chiquita como lo peor del ser humano, que eran las bestias esas que estaban ahí adentro, que torturaban a algunos hasta por placer, porque las cosas que contaba mi vieja, cuando lo de la obediencia de vida, mamá decía, pero ¿qué obediencia de vida? Yo estuve ahí, o sea, se ponían a jugar a los dados, se ponían en pedo y sacaban a los presos a torturarlos, o sea, el que ganaba el juego de dados, ¿no? A que diga cualquier cosa y hasta que no diga lo que ellos querían que diga, no lo paraban de torturar. Este, pero bueno, y después, bueno, estuvo, me acuerdo también de creo que fue en Semana Santa, ¿no? Del 87 que estaban los cara pintados. Y bueno, y yo me puse muy nerviosa. Tenía 14 años y bueno, estaba pegada al televisor y tenía mucho miedo de que vengan de vuelta los milicos. Es más, con mi hermano, que después lo charlamos más de grande, nosotros de chicos, yo cuando me iba a dormir ya tenía todo planeado de si volvían a entrar a buscarnos, cuál era por dónde iba a salir, ¿entendés? Agarraba a mi hermana que dormía en la cama, en la cucheta de arriba de mía, íbamos a la pieza de Santi, abríamos la ventana de la pieza de Santi y nos pasábamos como el canterito, y del canterito nos pasábamos a la casa del vecino, que encima era cana el vecino de al lado de casa. Pero bueno, como vecino nos tenía que ayudar, entonces esa era mi fantasía, que si entraban tenía cómo, por dónde escaparme. Y después cuando pasa lo de las cara pintadas, Semana Santa, la casa está en orden, no, a mí me tuvieron que dar un cuarto de Valium, porque yo no estaba histérica y yo tenía 14 años. Estaba sacada pensando que podían volver los milicos y todo, así que estaba como muy pendiente de la situación política del país todo el tiempo y desde muy chica. Perdón, perdón, estaba acá, pero Después también con los tareas, años, eso que parecía imposible, ¿no? Que yo en la adolescencia cada tanto tuve como una vez me agarré con mi vieja de que nos estaban los típicos ataques de la adolescencia, mujer madre, de que nos estaba exponiendo, de por qué, ¿no? Y bueno, y ella decía que estaba luchando por un país más justo, para que nosotros vivamos en un país más justo. Y también también alguna vez nos dijo que ella en vez de al revés de la capa de invisibilidad de Harry Potter, al revés, ¿no? Ella como estaba en los medios o aparecía porque cuanto más conocida era, se ve que tenía menos miedo de que le pase algo. Este, y bueno, y después pasó lo de Julio López también, que fue un bajón para todos. Yo creo que ahí se enfermó. Mi hija murió de cáncer, de páncreas. Este, Y bueno, fue un shock porque era algo que no iba a pasar nunca más, de que desaparezca alguien, ¿no? Un desaparecido que desapareció dos veces, Julio López desapareció. Eso fue, ella a nosotros no lo notaba, pero fue terrible, volvimos de todos a tener mucho miedo. El gobierno le ofreció seguridad, ¿no? Que haya un cana en la puerta. Y mamá le dijo al gobierno, que creo que era sí, Néstor, ¿no? En esa época, le dijo que ella no quería, o sea, eran los mismos que la iban a cuidar, los mismos que la iban a secuestrar, que de ninguna manera, que prefería seguir así. Y bueno, y nada, fue el miedo que tuvimos siempre, pero como decía mi mamá, el miedo tiene todo el mundo, lo que no tenés que hacer es que el miedo te paralice, ¿no?
Y bueno, y a ella no la paralizó, no es que no tenía miedo, a nosotros igual no nos demostraba el miedo. Nunca, también que ahora que estuve dando charlas en los colegios secundarios, los chicos te hacen unas preguntas divinas. Este, y claro, y te preguntaban, pero tu mamá nunca estuvo mal, no tuvo depresión o algo. Y le digo, mira, la verdad no me acuerdo nunca a mi mamá tirada en la cama sin poder levantarse. O sea, al contrario, era como un torbellino mi vieja. Sí, me la acuerdo a ver que lloraba de bronca, ponerle por el indulto, por la obediencia de vida, pero de bronca con pensando a ver qué se le iba a ocurrir para tratar de dar vuelta a eso, pero nunca jamás deprimida, ni mi vieja ni mi viejo. Yo creo que también les ayudó mucho, primero que los dos amaban lo que hacían, tanto la física como la química. Mi papá es científico también. Y siempre como con una ética y una coherencia a lo largo de la vida, eh, que, eh, que los hacía felices. O sea, siempre trabajaron de lo que les gustó, excepto el paréntesis de mi mamá en la fábrica de caña de pescar, pero siempre hicieron lo que les gustaba. Y además mi vieja, a través de los organismos de derechos humanos y a través de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, tuvo una contención enorme y creo que gracias a eso, mm, como no enloquecieron, no se deprimieron, o sea, la lucha, ¿no? En búsqueda de la justicia las hizo más fuertes. Eh, bueno, no sé, esto como que es larguísimo, ¿no? Ya hablé, estoy No, hablando y hace lo mil años. colectivo, Marti, esto que decís, lo colectivo siempre No te salva, escucho, ¿no? Inés. No, digo que lo colectivo siempre salva. ¿Me Sí, escuchaste? sí, 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 lo colectivo salva y sí, porque yo me acuerdo cuando estaba los inicios de las madres, de las abuelas, de hijos, después hijos con puntos, hijos sin puntos. Yo creo que al principio estaban todos juntos, mi teoría es que metieron servicios postal, yo creo que metieron para que se empiecen a dividir, porque divide y reinarás, porque se peleaban por cosas que yo cuando hablaba de pelear me digo, pero mamá, si están todos buscando lo mismo, ¿entiendes? No, se peleaban por cosas que eran em, no sé, eran raras. Igual nunca, no era que se peleaban, pero como que se empezaban a dividir, ¿entendés? Hay línea fundadora, Madre Plaza de Mayo, eh, por diferencias políticas, capaz. Pero bueno, eran, sí, los organismos de derechos humanos lo que hacían era reunir un montón de gente de distintos partidos políticos, ¿no? Con un fin y un objetivo, y allá iban. Pero sí, eh, sí, lo colectivo salva. Y gracias por contar tu historia, porque eh, es muy recontra, muy valioso escucharte y que tengas ganas de venir a contarle un espacio como este, a un campus que lleva el nombre de tu mamá, también recordar a todo lo que hizo y hace tu papá, tus hermanos. Nada, muchísimas gracias, Marti, y a todos y a todas por estar ahí. En el chat hay mucho reconocimiento a tu historia y a que hayas venido a contarle y a toda tu lucha, porque también seguís luchando hoy en día por memoria, verdad y justicia. Si te parece, le damos la palabra a José y después vemos las preguntas y las intervenciones de Dale, quienes dale, estamos acá. silencio yo esto así no hay ruiditos. Muchísimas gracias, Martín, en serio. Muchas gracias. José, cuando quieras. Hola a todas, ¿cómo están? Gracias Martina por el testimonio, realmente muy enormemente valorado y impresionante. Eh, Creo que soy el único varón en el Zoom. Eh, bueno, habla seguramente del compromiso político de las compañeras. eh, y posiblemente del efecto diferencial que tuvo el partido de ayer sobre los varones, ¿no? Eh, yo quiero compartir un par de comentarios, voy a tratar de ser breve, como para sumar algunas reflexiones a toda este testimonio, esta radiografía, esta configuración
nos transmitía Martina de lo que fue la dictadura cívico-militar del 76 y de los años posteriores, incluso en el contexto de la democracia, ¿no? De la impunidad y de la acción de las fuerzas represivas, ¿no? Y pensando un poquito hoy la conversación, recordaba la carta de Rodolfo Walsh del 77, ¿no? Que hace esa denuncia tan poderosa a un año de la dictadura, de las desapariciones, las torturas, los asesinatos, ¿no? De este carácter represivo, feroz, ¿no? De este Estado terrorista. Y cuando llega al quinto punto de la carta, eh, escribe estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. Es en la política económica de este gobierno donde debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y el resto de la carta se dedica a analizar la política económica del gobierno de la dictadura cívico-militar y sus efectos sociales, ¿no? Eh, y es un poco la reflexión que, bueno, que me planteaba Inés y con la que yo acá irrumpo en el diálogo colectivo, ¿no? De dar cuenta de que la ferocidad de la represión y del Estado terrorista eh, tiene razones profundas socioeconómicas. Eh, que, mm, que no solo se trató de la derrota bajo una forma violenta e ilegal de un movimiento muy amplio y muy masivo que buscaba la transformación social, sino como alguna vez se solía decir en esos años, se buscó terminar con el perro, perdón, terminar con la rabia acabando con el perro. ¿No? Y entonces había un programa muy serio de transformación estructural de la Argentina. ¿No? Que derrotar la resistencia popular era también derrotar o destruir esa Argentina de la industrialización, esa Argentina obrera, esa Argentina del bienestar social, esa Argentina de, de las conquistas sociales, ¿no? Había un programa de transformación estructural de la Argentina enunciado claramente, ¿no? Por esa dictadura y por su referencia económica, por Martínez Dios, ¿no? Esa política de liberalización económica, financiera, de desindustrialización, reprimarización, ¿no? Regreso del Fondo Monetario, deuda externa, de todas las calamidades económicas que significó ese gobierno en términos de reimponer un proceso de desigualdad social, de reducción salarial, de eliminación de las conquistas obreras y de los derechos sindicales y de la organización sindical. Ahí está la muestra, ¿no? De cuántos desaparecidos obreros, ¿no? Costó esta represión. Y esta transformación estructural marca un punto de clivaje en Argentina, pero también en América Latina y también mundial porque lo que se inicia bajo esa forma tan dramática es una reconfiguración del capitalismo de posguerra. Es eso que llamamos neoliberalismo, ¿no? La palabra neoliberalismo tiene muchas acepciones, se le ha dado muchos significados, ¿no? Muchas veces se la asocia solamente con una política económica, ¿no? De liberalización, de creación de mercados, ¿no? De destrucción de lo común, de desmantelamiento de las políticas sociales, ¿no? De una reformulación de la relación entre Estado y sociedad o Estado y mercado. Pero tiene connotaciones mucho más amplias porque implica una transformación muy profunda de todos los órdenes de la vida social, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, que sostiene mucha gente, y incluso yo, el neoliberalismo no es solo una política económica, sino que es el nombre, digamos, provisorio en el que nos ponemos de acuerdo para hablar de una mutación epocal, ¿no? De una nueva etapa del capitalismo, ¿no? Como una etapa del capitalismo de posguerra. Esta es una nueva etapa del capitalismo que reconfiguró las relaciones sociales en todas las dimensiones y a escala global, ¿no? Incluso en el plano internacional, que no tenemos tiempo de conversarlo, pero incluso en el plano internacional, porque el neoliberalismo fue también
la respuesta de los Estados Unidos en un contexto de declive de su hegemonía, ¿no? Recordemos que está la guerra de Vietnam, la derrota en Vietnam, recordemos que está la competencia intercapitalista de Alemania y Japón, que amenaza la hegemonía económica de los Estados Unidos, incluso en el mundo capitalista, la crisis del patrón oro, la salida del patrón oro con la imposición del dólar, ¿no? Una dinámica de luchas sociales que atraviesa el mundo, ¿no? Los años 60, el Cordobazo, pero el Mayo francés, los movimientos en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, o sea, una crisis de dominación, es la respuesta del capital a una crisis de dominación. Y entonces entendemos un poquito desde esa mirada la noción de neoliberalismo, ¿no? Eh, Ese neoliberalismo que se impone en América Latina, trágicamente en el Cono Sur, bajo la forma de estas dictaduras terroristas, ¿no? En Chile, en Argentina, en Uruguay, bajo otras formas menos violentas, pero también muy gravosas en otros países de la región, ¿no? Signado sobre todo con el incremento de la deuda externa, ¿no? Y que se prolonga un poco hasta la actualidad. ¿No? Y entonces yo pensaba un poquito en este título que le pusieron, Inés, a esta serie de cursos, una iniciativa que, que saludamos siempre. El campus de ustedes tiene esta capacidad de ponernos a discutir cuestiones relevantes, ¿no? Del contexto político argentino y latinoamericano, y ponían esta idea de a 50 años de la dictadura, ¿cierto? Y esos 50 años son los 50 años del neoliberalismo. No son solo de la dictadura, son 50 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, pero ese neoliberalismo no se construye de la noche para la mañana, ¿no? Se va como desplegando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que unos autores llaman las olas neoliberales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos identificar cuatro grandes olas latinoamericanas, neoliberales en América Latina, ¿no? Está esta primera ola de los años 70, con las dictaduras contrainsurgentes de las que hablamos y que dio testimonio Martina en el caso argentino, y con la aparición de la deuda externa como un factor de condicionamiento político y económico del conjunto de la región. Hay otra ola, que es la ola de fines de los 80 y de los años 90, esa que a veces se llama Consenso de Washington, que quizás lo oyeron nombrar, ¿no? Que es un textito que escribe un economista estadounidense, ¿no? Que dice Washington, o sea, todos los organismos que están en Washington, el gobierno estadounidense, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los tanques de pensamiento, los centros de investigación, ¿no? Todo ese núcleo que está en Washington piensa que América Latina tiene que hacer estas cosas, ¿no? Ese es el consenso de Washington. Y de facto, en los años 90 se aplicó el consenso de Washington. Salvo la honrosa excepción de Cuba con su revolución, en el resto de América Latina hubo una hegemonía de las políticas neoliberales, ¿no? Ese consenso de Washington que se aplicó con otro terror, porque esta segunda ola neoliberal no recurrió tanto al terror represivo, quizás en algún caso sí, en el caso peruano con Fujimori, pero sobre todo fue el terror de la hiperinflación, ¿no? El terror de la crisis económica y de la hiperinflación, que cimentó en la Argentina el consenso que le permitió a Menem aplicar estas políticas y construir las condiciones de la convertibilidad. Una segunda ola en América Latina. Hay una tercera ola y la tercera ola es como más compleja porque ese consenso de Washington entró en crisis entre fines de los años 90 y principios de los años 2000, ¿no? Una crisis de doble, afincada en dos procesos distintos pero complementarios, ¿no? Por un lado en una crisis interna, ¿no? Que es, estos modelos, estas políticas terminan en general en grandes crisis económicas y a fines de los años 90 hay una gran crisis económica que impacta en América Latina de manera diversa y profundiza las condiciones de la pauperización. Lo vivimos nosotros en la Argentina, ¿no? En el 2001, con la crisis de la convertibilidad, ¿no? Explotó el sistema bancario, se quedaron con los ahorros de la gente, ¿no? O sea, no solo fue la pauperización, afectó a las clases medias, ¿no? Pero también un ciclo de protestas muy importante, ¿no?
a fines de los 90 con el zapatismo, con lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, en la propia Argentina. Hay un ciclo de grandes luchas y las grandes luchas, grandes movimientos con la crisis económica abre un momento de transformación, ¿no? Lo hemos vivido en la Argentina, alguna referencia hacia Martina, se ha vivido en una parte de América del Sur. ¿No? Estos gobiernos progresistas, populares, ¿no? De diferente corte, y podemos hacer una evaluación de qué es lo que consiguió y, ¿no? Las diferencias entre la Venezuela de Chávez y la Argentina de Néstor y Cristina, o de Lula en Brasil con Evo Morales, bueno, en el mismo sendero, pero con diferentes profundidades y radicalidades, pero en otra parte de América Latina las resistencias fueron derrotadas y hubo una tercera ola neoliberal. Y no vale la pena mucho detenerse en esta, pero algo sí porque tiene mucho que ver con la actual, ¿no? Porque en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en Centroamérica, todos los países que firmaron finalmente el ALCA, bajo la forma de tratados bilaterales o plurilaterales, ahí se afirmó el neoliberalismo, pero otro neoliberalismo, lo que algún autor, Pablo González Casanova, un mexicano, bueno, muy célebre en el campo de las ciencias sociales y del compromiso de los intelectuales con las luchas populares, llamó el neoliberalismo de guerra, ¿no? Porque perdía de credibilidad, recurrió a la militarización, a la represión, ¿no? A justificar la coerción bajo la idea de reconstruir la seguridad, ¿no? Estas cosas que hoy están tan presentes también en la Argentina, bueno, las vivieron esos países en ese periodo del neoliberalismo de guerra, ¿no? Tengamos en cuenta que en ese periodo de Felipe Calderón, bueno, le robaron el triunfo a la alternativa popular en México, ¿no? Y después de Felipe Calderón, desde el 2006 en adelante, se expandió la represión. Más desaparecidos hay en México en esos 10 años, o un poco más, que los que hubo en la Argentina durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Y Colombia sufrió una plaga también de violencia. O sea, hubo un periodo de neoliberalismo de guerra. eh, Hay un retorno de los gobiernos populares en algún momento y hay una tercera ola, una cuarta ola, que es la que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es esta ola de las extremas derechas. Entonces, hay una construcción del neoliberalismo que se da de manera no lineal, no unívoca. No es imposible construir alternativas. Hubo grandes rupturas, ¿no? En América Latina, hubo cambios, ¿no? Eh, pero no solo quiero transmitir rápidamente esta idea de que no es lineal ni está determinado todo, sino que se puede cambiar, sino además dar cuenta un poquito de del periplo, ¿no? Eh, Porque el neoliberalismo como que vuelve un poco a sus inicios. En los años 70 fue la respuesta a una crisis y hoy vuelve a ser una respuesta a una crisis. ¿Sí? Porque hoy también hay una crisis, esto que algunos autores llaman policrisis, no me gusta mucho el término, pero bueno, da la idea de que es una crisis múltiple en diferentes ámbitos, ¿no? En lo económico, en lo político, con la restricción de la democracia, los autoritarismos, las xenofobias, las extremas derechas, ¿no? En lo ambiental, con la crisis climática, ¿no? Eh, a nivel internacional, con la guerra y las disputas, ¿no? Una crisis multidimensional. A mí me gusta pensarlo más como una crisis del capitalismo moderno colonial. ¿Y por qué? Porque esta crisis se centra fundamentalmente en las áreas de la expansión y la consolidación de lo que llamamos este capitalismo moderno colonial, ¿no? Que se inicia ya por el siglo 15, más o menos, con la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Porque esta crisis se vincula con otro proceso más amplio, que es el de la transición hegemónica global, ¿no? Es el momento de otro periodo de declive de la potencia dominante en el capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Ahora está compitiendo y confrontando con China, con Asia, con Rusia, con los BRICS, ¿no? Hay un proceso de declive
¿no? De la hegemonía estadounidense, y este proceso de declive aparece o se tramita bajo la forma de crisis interna, ¿no? De crisis de ese capitalismo que ofreció quizás algunas ilusiones en algún momento, o de ese neoliberalismo que ofreció quizás algunas ilusiones, sobre todo en los años 90, para un sector de la población, ¿no? De lo que era la modernización eh, tecnológica o la llegada de inversiones, ¿no? Eh, y que hoy no tiene nada que ofrecer salvo la crisis, salvo la gestión del caos, salvo la gestión del declive, salvo la gestión del despojo, ¿no? Y entonces nos toca un poco esa realidad. Claro, si uno mira América Latina, que es un escenario, parece desesperanzador, ¿no? Porque se consolidan las extremas derechas, y hay una iniciativa estadounidense que nos hace recordar al Plan Cóndor, ¿no? Porque todas estas olas se conectan, ¿no? Y esta vuelve y retoma, como Milei reivindica la dictadura, esta ola retoma y Bolsonaro reivindica la dictadura brasileña, y todas estas extremas derechas en América Latina reivindican, ¿no? Las represiones de los años 60 y 70 y el combate al comunismo. Es que está como conectado, hemos vuelto, es el momento de la crisis, de la caída, ¿no? De este neoliberalismo que retoma todas esas formas terribles y autoritarias, ¿no? Eh, y que está asignado por este proceso de recolonización del continente. Y claro, si uno mira el continente, qué difícil que está la situación, ¿no? Pero es eh, si a América Latina le tocó en los años 2000 con los gobiernos populares ser el centro internacional de la discusión de las alternativas al neoliberalismo, porque lo que pasó en América Latina no pasó en el resto del mundo, con estas experimentaciones de trascender el neoliberalismo, ¿no? De Néstor y Cristina, de Lula, de Evo, de Chávez, de todo eso no pasó en otras regiones. Era realmente la usina de la esperanza. Hoy lamentablemente nos toca la peor parte, si ustedes quieren, pero hay experiencias y alternativas en otros lados del mundo. Es bueno tener esa mirada más amplia, digamos, ¿no? Nos toca la peor parte porque Estados Unidos en la disputa por la hegemonía global requiere consolidar el control de América Latina, que es su patio trasero, ¿no? Y así lo enuncia el propio Trump, ¿no? Que es el principal exponente de esta tendencia, de esta política de las élites estadounidenses, ¿no? En su doctrina de la seguridad nacional que promulgó a fines del año pasado, ¿no? Donde dice, bueno, en lo que él llama América, que en realidad es todo el continente americano, ¿no? O el occidente, el hemisferio occidental, que es todo el continente americano, necesitamos como parte de la seguridad nacional, o sea, como un problema de seguridad, ¿no? Garantizar el acceso a los bienes comunes de la naturaleza, garantizar el acceso a los minerales críticos, necesitamos que nos provean de los minerales que sirven para el desarrollo de la industria militar, para el desarrollo de las tecnologías de la digitalización, para la inteligencia artificial, ¿no? Para resolver el problema de la energía, para acceder a los combustibles, por eso Venezuela, por eso Palantiritil en la Argentina, por eso las extremas derechas, ¿no? Eh, Nos toca, si ustedes quieren, la peor parte de esta crisis, ¿no? Del capitalismo moderno colonial, en el sentido de estas dinámicas de intervención, ¿no? De esta lógica de recolonización que anima a los Estados Unidos y es el motor de las extremas derechas en América Latina, ¿no? Eh, pero bueno, como también en las dictaduras latinoamericanas de los años 70 terminaron, ¿no? Y terminaron en parte porque hubo un ciclo de luchas enormes en América Latina que le pusieron fin, ¿no? En Argentina, bueno, signados por la derrota militar de la dictadura en Malvinas, pero en otras regiones de la América Latina con enormes procesos de lucha, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en Ecuador, o sea, hubo una dinámica de grandes luchas latinoamericanas que pusieron fin a las dictaduras latinoamericanas y abrieron ese periodo de disputa de la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que en la misma perspectiva el escenario es
que en este contexto también va a haber procesos de lucha que van a abrir un camino alternativo en el que estamos inmersos hoy, ¿no? Eh, con la generosidad de Inés, por decirlo de alguna manera, me tocó estar en el streaming de la CTA de hace un ratito, y ahí conversábamos un poco, ¿no? En relación con el partido de ayer y con lo que transmite la selección, ¿no? Con esta idea de no solo jugar bien, sino pelearla hasta el final, ¿no? Esta idea yo recordaba el poema de Almafuerte de principios del siglo XX, ¿no? Que decía no darse por vencido ni aún vencido, ¿no? De que no se termina el partido hasta que no se termina, ¿no? Y algo de eso decían las madres, ¿no? En la dictadura, ¿no? Y yo creo que estamos en ese escenario hoy, ¿no? Y en ese escenario, para terminar un poquito, ¿no? Después conversamos lo que quieran, ¿no? Pero en ese escenario hay como dos dimensiones, ¿no? Por un lado hay una dimensión que tiene que ver con esto que decía también Gramsci, ¿no? En un periodo del mundo parecido al que estamos, ¿no? En ese periodo del periodo de entreguerras, ¿no? De las dos guerras mundiales, de fascismo, nazismo, ¿no? Que decía eh, optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón, ¿no? Que no se trata de ser esquizofrénico, ¿eh? No, no es que, o de hacer un optimismo de la voluntad tonto, ingenuo y nos alegramos por cualquier cosa. Para mí, la reflexión de Gramsci es mucho más interesante, es poder ver lo que está sucediendo para poder construir la estrategia de intervención para cambiar la realidad. Entonces hay que ser pesimista de la razón, hay que poder ver lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío, tenemos que poder entender bien lo que está sucediendo. Son muy rápidos los cambios, la ofensiva es muy rápida, ¿sí? Eh, sobre América Latina, sobre los minerales críticos. Yo trabajo extractivismo, hay una enorme ofensiva extractivista, ¿no? Viene todo este paquete vinculado al control social que permite el uso corporativo de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Hay que entender, hay que estudiar, hay que analizar, hay que seguir, hay que estar atento, hay que informarse, hay que formarse, ¿no? Ahí hay todo un desafío. Pero después me parece que hay otro complemento de todo esto, que es las lecciones del pasado, ¿no? América Latina, Argentina han vivido procesos de transformación en su historia, pero sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Hay una década de gobiernos populares, ¿no? Hay una década de emergencia de rebeliones y de movimientos populares en América Latina, con programáticas, con horizontes, con propuestas, ¿no? Y con balances también, ¿no? Con balances de lo que resultó bien y de lo que no se hizo y lo que faltó. Y me parece que eso también es un acervo, ¿no? Es una gran contribución de este ciclo de resistencias y luchas e intentos de transformación, de poner fin o de encontrar una salida a esta neoliberalización capitalista, como se la suele llamar, ¿no? Y yo recordaba, bueno, a veces suelo utilizarla, y perdón la repetición, pero esta frase que se le asigna a Eduardo Galeano, que en realidad no es de Galeano, es de Fernando Birri, el cineasta argentino, pero también se la podemos asignar a Galeano, sin vulnerar su espíritu, que dice, las utopías son muy importantes porque no las alcanzamos. Y porque no las alcanzamos nos mantienen caminando, nos mantienen siempre activos, siempre haciendo, un poco como contaba Martina de su mamá, ¿no? Nos mantienen siempre marchando. Y yo le agrego, y no solo nos mantienen marchando, todas esas programáticas, esos horizontes, ¿no? Esas contribuciones de los movimientos populares, indígenas, campesinos, sin tierra, sin trabajo, las asambleas populares, las insurrecciones populares que signaron la reciente historia latinoamericana, también nos dan un horizonte hacia dónde tenemos que marchar, ¿no? Y me parece que esta es la otra
contribución que podemos considerar para abordar el presente, esta cuarta ola neoliberal en América Latina, que tiene condimentos tan terribles, ¿no? En términos de las extremas derechas, el autoritarismo, el despojo, la recolonización, pero que también nos interpelan ante la urgencia de poder construir una alternativa. Dejo por acá, Inés. Muchas gracias José por todo el recorrido y también por terminar con esperanza, ¿no? Como decías, no con una esperanza o con un optimismo que no tenga sustento, sino sostenido en todas las luchas que nos precedieron y las que estamos llevando adelante nosotros y nosotras hoy en día, ¿no? No por nada estamos en una central de trabajadores y trabajadoras. Vos y yo militamos también, estamos en la facultad dentro de un gremio, somos docentes universitarios, o sea, en todos los lugares, ¿no? Existe la asamblea de barracas, bueno, y miles de lugares y pertenencias más. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen algo para aportar, preguntar eh, a Martina o a José. Yo estoy acá con mis niñas, por eso se escucha una vocecita infantil, que la vieron cuando estábamos charlando, apareció con su camiseta de Argentina. No sé si, Yela, sí, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy le comentaba a Inés, cuando me invitó a esta actividad tan valiosa, que yo tuve oportunidad de conocer a Adriana un poquito, por algo fortuito, ¿no? Porque quien era mi marido, Pablo, hizo su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Medios Porosos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Por lo tanto, ahí pude conocer a Adriana, que era la directora del doctorado de mi mejor amigo, Marcelo, con quien sigo siendo amiga. Todos somos amigos y hay un gran grupo de físicos que conocí ahí. Yo soy profesora de historia, no era mi métier, pero uno, siendo muy jóvenes nosotros, esto es aproximadamente en la primera mitad de los 91, 93, 95, por ahí. Por supuesto, Adriana era una referente para todo, ¿no? Para ellos, como científica, para mí, como una joven profesora de historia, por la militancia que yo ya sabía que ella tenía, por el juicio a las juntas, pero bueno, la conocía en esos términos de lo cotidiano, de las veces que fui al laboratorio de medios porosos, e incluso estaba haciendo memoria que alguna vez fui a Temperley, a esa casa de la que hablaba recién Martina, o sea, tu casa, a una cena, yo no sé qué sería, algunos te debe haber recibido, porque copa estaba mucho, pero si no, ¿a qué iba yo? O sea, de colada. Pero en esas oportunidades, cuando alguno, bueno, presentaba una tesis o algo, y se abrían las puertas para quienes no éramos directamente, no estábamos directamente vinculados al laboratorio, pero que éramos parejas y éramos amigos, he podido ir. Ahí la conocí a Adriana, también conocí a Delia Barrera, amiga de Adriana, con quien seguimos teniendo un vínculo. Y lo que puedo decir es que, bueno, era una persona que a mí, desde lo cotidiano, ¿no? Desde su presencia cotidiana, me impactó. Yo conocía esta historia que hoy acaba de contar Martina sobre lo que había sido su secuestro, su desaparición y el nacimiento de Teresa, porque bueno, era un relato que conocía por el juicio de las juntas, que había seguido en su momento. Y por otro lado las tenía ahí adelante y hablábamos de cosas cotidianas como cómo hacer esta receta. Así que fue algo para mí muy importante. Y tengo que decir acá que a, a, he visto su destacada labor como científica a través de las carreras de esos que se recibieron con ella. ¿Sí? Y de hecho su ausencia en ese laboratorio también impactó.
¿sí? Así como unos crecían a su lado, la ausencia de Adriana también fue un factor para que de alguna manera, bueno, sus carreras cambien, ¿no? Y no para bien. Así que bueno, nada, quería dejar este pequeño recordatorio. ¿Alguna vez tuve oportunidad de leer en un chat de alguna red social que un grupo de jóvenes científicas hacía un registro y contaba las historias de mujeres en la ciencia en la Argentina? Contemos historias, se llama el podcast. Y preguntaban si sabíamos de alguien más, para agregar a esa lista de mujeres tan valiosas. Y a mí se me ocurrió mencionar a Adriana, porque me parecía que era destacable en todo sentido, ¿no? Y la incluyeron. Así que si buscan el capítulo de Contemos Historias en alguna de esas plataformas de podcast, van a escucharla, esa historia tan impactante, que bueno, que humildemente uno le dijo, che, no se la pierdan, porque, bueno, porque ha sido única, ¿no? Única e incomparable. Para quienes ahora hacemos algunas cosas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, siempre va a ser un faro. Eso, gracias. Gracias. A la casa que fuiste era el Corta 20, que sí, recibía gente en Temperley. Y Sí, la seguramente, casa de la infancia. aparte, la natal de quien era mi marido, que además hizo su tesis, ya te digo, de licenciatura ahí en Medios Porosos, es muy cerca. O sea, y Pablo ahora Ah, es vive muy cerca. ahí. Bueno, claro. Bueno, yo ahora vivo cerca de Alcorta 20, me volví para Temperley. Y mi Bueno, vieja tiene una de las aulas magnas, le pusieron el nombre Adriana Calvo en sí, la lo sé. Facultad de Ingeniería. Lo sé, lo sé, Sí. lo sé. Pero vos sabés que yo mandé al grupo de amigos físicos, mandé esta actividad. A algunos de ellos les cuesta muchísimo, ¿sí? Les cuesta muchísimo. Marcelo, no puedo hablar con él, Marcelo Piva, que es un físico, que pasó una cosa. Marcelo, por ejemplo, hizo su doctorado en medios porosos y en cotutela con, creo, algún París, alguna universidad de París, no sé cuál, gracias a un acuerdo que se creó para Mira, él en su sí, momento, sí. del cual estoy segura que Adriana fue mentora, Sí, fue. mi vieja sí es verdad, viajó también a Francia. Muchas veces te digo que viajó bastante por la física y tenía eh, acuerdos con Francia. Sí, y bueno, él hizo era un momento en el que todos estaban, el que no estaba en Francia, en un momento era tres de los amigos, estaban ahí juntos, o sea, y nosotras las novias, las mujeres, estábamos como un poco también de fiesta, compartiendo todo eso, ¿no? Fue un momento muy creativo también en términos de nuestras vidas, ¿no? De desarrollo de las vidas. Y Adriana estaba, sin duda estaba ahí. Para mí fue muy importante haberla conocido desde un lugar, ya te digo, alguna vez le pedí que venga a la escuela a dar una charla y nunca lo concretamos. Quedó ahí. Puede Pero ir bueno, Martina ahora. bueno, yo ya estoy Ela. jubilada, pero siempre Bueno, hay una pero escuela disponible, sin duda, seguro, el sin duda. Normal 5. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, si no venir al barrio, que también es una forma de estar Tal próximos a cual. todo. Sí, Sí, sí. sí. Sí, y Eh, después, respecto a las lecciones del pasado, ¿no? Que hablaba José, yo recuerdo también la creatividad que usaban los organismos de derechos humanos cuando no tenían el micrófono para hacerse ver, ¿no? Y para llamar la atención y cómo trabajaban. Y también me parece que tenemos que ver un poquito de eso y aprender, ¿no? También de esas luchas, ¿no? Y de la creatividad que usaban me acuerdo una marcha que se habían hecho unas casitas de cartón y se metieron adentro, se ataron y se taparon los ojos y se quedaron ahí toda la marcha y salieron en todos los diarios, ¿no? Y hacían esas cosas, ¿no? Se ponían de acuerdo y después a otra marcha fueron todos con una máscara blanca. Yo me acuerdo de cómo lo organizaban, ¿no? Mi vieja tratando de. Después yo fui diseñadora, y soy diseñadora gráfica, bueno, y le ayudé bastante en todo lo que era la comunicación, en algunas cosas que me dejaba. Este, pero eran como
muy creativos, ¿no? Muy creativos, buscándole la vuelta a todo, ¿no? Sí, a lo que, buscándole la vuelta a las trabas que había todo el tiempo. Quisiera agregar una pequeña cosita más que me acabo de dar cuenta, que es que Adriana además en ese laboratorio tenía, así como tenía un grupo, digamos, activo y que se afiliaba al sindicato y que, bueno, digamos, compartía principios, ideología con ella, había otro grupo de jóvenes que no, y que eran hijos de militares o que estaban muy próximos a eso. Y no había ninguna diferencia en términos de desarrollo profesional, como estudiantes, ¿no? Al menos uno los veía ahí, a mí me llamaba mucho la atención, ¿sí? Que esa dualidad que se daba y con qué enorme grandeza, ¿sí? Los acompañaban a todos por igual. Estaba pensando mientras que los escuchaba a los dos, a José y a Martín, y gracias, Yela, por lo que contaste. Estaba pensando en los carteles que vos hiciste ayer por si ganaba Argentina, Martí. Finalmente ganó, y si lo querés contar, porque José también investiga sobre el tema o sabe y nos puede aportar, no sé si específicamente investiga sobre eso, pero nos puede aportar sobre Palantir, TIL y los tecnomagnates. Vos hiciste una relación ahí, Sí. Marti. ¿Querés contar lo que decían los carteles? Ay, sí, pero ahora lo leo exacto porque sí, porque estoy con una controversia todo el tiempo bueno, del fútbol, de la felicidad del fútbol y la situación que estamos pasando, que es un horror y estas ganas de festejar, pero no tanto, y de si el festejo le sirve al gobierno o no. Y entonces, viste, si nos van a sacar la alegría también de esto, no, ni en pedo, ¿entendés? No. O sea, festejar hay que ir a festejar, y entonces dije, bueno, vayamos con carteles. Te digo que me pararon, ¿no? Acá y me sacaron un par de fotos, algunos carteles me paró una y me dijo, yo soy docente universitario, le digo, ¿querés un cartel? Sí, le digo, guardátelo para la final, que a ver si ganamos. Pero bueno, los carteles, ¿qué decían? A ver, me ayudó una amiga mía también a sintetizarlos, pero estaba como desesperada por querer hacer algo, salir a festejar, pero como con conciencia de lo que estaba pasando. Uno de los carteles decía, a ver, espera, que no me acuerdo dónde te lo pasé a vos, ¿no? Exactamente, para leerlos igual. Ah, bueno, Ahora lo dice, estoy en buscando. salud, acá está, en salud, ciencia y educación con mi ley perdemos por goleada, decía uno. Milei juega para los tecnomagnates, un gol en contra para nuestros recursos naturales. Y el otro decía, bueno, la camiseta nos une, el futuro también se defiende, no merecemos sobrevivir, queremos vivir. Y eran todas a cuatro que se pueden imprimir, y bueno, y los ofrecí también en las redes, que alguno me lo pidió también para bajar, y voy a tratar de tratar de pasarlo también ahora para la final, que si llegamos a ganar, es tratar de poder ir, ¿no? Con estos carteles y las banderas, ¿no? Pegarlo a la bandera. Yo me llevé la abrochadora y como que al que quería le abrochaba el cartel en la bandera. Este, qué sé Sí, yo, me pareció pensaba, como... sí, es un momento para hacerlo, como lo fue también el despliegue de la bandera de las Malvinas son argentinas de los jugadores ayer, ¿no? Que lo vio todo el mundo, eso sí que lo vio todo Hermoso. el mundo. Yo te quería preguntar, José, qué, en resumidas cuentas, ¿no? Porque es muy largo para explicarlo, pero ¿qué está haciendo Peter Thiel acá en Argentina? Porque todavía está acá y yo creo que se va a quedar bastante tiempo, ¿no? Que vos decías hoy que hay que formarse, hay que estudiar, hay que mirar, hay que leer, y está bueno, ¿no? Que sepamos qué está haciendo este tipo acá. Primero un poco quién es y qué está haciendo, ¿no? Para que estemos con las antenas paradas. Bueno, sí. Bueno, primero diálogo con lo que comentaba Martina, qué buena idea de los carteles. Yo salí a festejar también y percibí un sentimiento
de país, de nación, ¿no? La canción que más se cantaba es El que no salta es un inglés. En el lugar que yo estaba se cantó hasta la Marcha de Malvinas, cosas. eh, que- por supuesto que no son procesos que cambian la correlación de fuerzas de manera automática, pero me parece que muestra que hay una reserva ahí eh, respecto de estas intenciones de- de imponer una idea de sociedad individualista, egoísta, del lucro, ¿no? De la explotación del otro, el enemigo es el más próximo. Y que tiene que ver mucho con Peter Thiel. Porque efectivamente, Palantir, que es la empresa, una de las empresas, la empresa más importante de la que él es socio, eh, lo que hace es desarrolla inteligencia artificial, pero sobre todo lo que se dedica es a procesar grandes volúmenes de datos, de los datos personales que nosotros construimos en el uso cotidiano de las redes o de la información que tienen las empresas privadas y particularmente el Estado, y usa todos esos datos para prever las conductas individuales y para incidir en las conductas individuales. Por eso hay muchos autores que hablan de este tecnofascismo, ¿no? Del uso de estas tecnologías como un instrumento de control social, ¿no? Y que tiene experiencias, porque esto viene de largo, y ese Palantir es la que asesora al ICE, a la agencia antiinmigrante en los Estados Unidos, y es la que rastrea y busca a los inmigrantes y orienta a estas fuerzas para que vean a quién hay que sacar, a quién hay que deportar. La usaron, dicen, en el secuestro de Maduro y en la intervención en Venezuela, la usan y la usaron en la guerra contra Irán, ¿no? Estas dinámicas de máquinas automatizadas donde no hay casi intervención humana que dirigen la guerra, ¿no? Una cosa de las fábulas de Terminator, pero que no son las máquinas, sino que es la gente la que es propietaria de las máquinas, ¿no? Y ahí está Peter Thiel, ahora en la Argentina, esto que decía Inés, y rápidamente yo creo que hay que estar muy atentos porque su llegada viene acompañada con una serie de legislaciones, de propuestas legislativas y de reformas de políticas públicas y de regulaciones que se adoptaron en los últimos meses. ¿No? Por un lado, en relación al tema este de la inteligencia artificial, bueno, la promoción de esta horrorosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que finalmente hoy la sesión se cayó en el Congreso, en el Senado, no pudieron sacarla. Yo creo que también ahí repercute el partido de ayer, los festejos, el ánimo de la gente, ¿no? No pasa desapercibido, ¿no? Alguno prefirió demorar un poco, veremos, nos da más tiempo para seguir peleándola. Pero está la ley de inteligencia artificial que están promoviendo, hay una ley de las sociedades automatizadas, estas sociedades comerciales donde no hay ningún humano ni ninguna corporación, sino que son todas de inteligencia artificial, no hay ni a quién reclamarle cualquier costo, ¿no? O daño, ¿no? Y en el medio está la suscripción, la adhesión de la Argentina a esta iniciativa estadounidense se llama Pax Silica, ¿no? La que la podemos traducir como la paz del silicio. El silicio es el mineral con el cual se arman los circuitos integrados, los procesadores, y que es una alianza que promueve Estados Unidos para garantizarse el acceso a un conjunto de bienes naturales que son centrales para la industria tecnológica, para el campus de la digitalización, la inteligencia artificial, pero también para la guerra, ¿no? Y que son minerales de los cuales depende Estados Unidos, porque no los tiene que importar, y mucho de parte de las tierras raras las importa al 100% de China, y algunas las importa al 100% de América Latina, y lo que se quiere es garantizar sus cadenas de suministros en este contexto bélico con China, ¿no?
Entonces hay una red de acuerdos, de propuestas legislativas, de políticas públicas orientadas a esto, que es el proyecto ay, me estoy extendiendo mucho, pero es el proyecto de los data centers, de los centros de datos de la inteligencia artificial que quiere poner TIL en el sur del país, y que no es porque sea bueno, sino porque estos centros ya no se los bancan en el norte, porque hay protestas en todas las ciudades norteamericanas donde están estos centros, porque consumen energía, aumentan la tarifa, contaminan el ambiente, usan el agua de una manera casi superior a lo que es la megaminería, ¿no? Consumen cantidades de aguas enormes. El estado de Nueva York hace 2 días prohibió los data centers en ese estado de los Estados Unidos. Hay protestas en Europa, entonces necesitan dónde los van a ubicar. Bueno, la idea es traerlos acá, al sur del país. Dicen que por las temperaturas, porque son bajas temperaturas, entonces la refrigeración no cuesta tanto. Bueno, no es solo eso. Van por el agua el complejo hídrico que está en el sur del país, particularmente el río Limay, y van por la energía eléctrica de las grandes centrales hidroeléctricas que tiene la Argentina en el sur, el Chocón y sus aledaños. O sea, no es solo por las temperaturas, ¿no? Bueno, ahí hay un proyecto, está Palantir y hay otros proyectos, no es el único, ¿no? El otro lado de Palantir en la Argentina es esta idea del control social a partir del uso de las tecnologías. Y acá también tenemos un paquete legislativo y de regulaciones que avanzó en los últimos meses. A fin del año pasado se sancionó una reforma a la Ley de Inteligencia Nacional, le permite a la CID, entre otras cosas, entre otras barbaridades, usar todos los datos nuestros que tiene el Estado para analizar nuestras conductas y prever subversivos, nuevos subversivos, ¿no? Eh, eh, se lanzó, bueno, después lo desmontaron o lo morigeraron, ¿no? El gemelo digital en el Ministerio de Capital Humano, que es otro experimento también de Palantir, ¿no? Eh, y hay otras medidas que fueron adoptando en los últimos meses en esta idea de lo que se llama, bueno, el nombre que se le da en el pensamiento social es tecnofascismo, pero es esta idea de usar estas tecnologías, el análisis algorítmico de los datos nuestros, para intervenir sobre la conducta social, ¿no? Este nuevo conductismo tecnológico, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los dos elementos que intentan avanzar hoy en la Argentina en relación con la presencia de Palantir y TIL en nuestro país. Qué importante saberlo y qué poco lo sabemos, ¿no? Qué poco está dicho. Eh, Pensaba en las compañeras que son del sur, si sabían de esto, si están luchando contra esto. No sé si, Cintia, si querés decir algo. Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por el compartir. Em, y sí, sí, conocía. eh, Hay algunos espacios en los cuales estamos alertas. Y también hay otros espacios en los cuales hemos llevado, al menos desde Junín de los Andes, adelante estos famosos petitorios y firmas para impedir, en parte fue esto del gemelo, que después, bueno, pudieron llevar adelante a través de la justicia. Nosotros también estuvimos acá, un grupo bastante importante, eh, solicitando que eso no se llevara adelante, porque aparte era ilegal. Este, Así que estamos, sí, habemos un par alertas. Lo que sí está bastante hermético, el tema de la información que se tiene acerca de las represas. Tenemos una que es Atucha, que bueno, esa ya la hemos perdido, la Atucha 2. Este, y bueno, el Chocón sigue siendo algo hermético que no se sabe, y después el resto habría que esperar, pero sí, eh, al menos yo trato de mantenerme informada en esos aspectos y de apoyar y compartir
con las organizaciones con las cuales por ahí nos juntamos y nos preocupamos por estos temas. Sí, sí. Gracias, Cintia. Muchas gracias por estar acá y por contarnos esto. Pensaba que también, bueno, vos lo contabas, José, lo de la ley de tierras. También lo contó el compañero que estuvo en el programa del streaming del instituto, que es Guillermo Soldi, que es el secretario de Políticas Soberanas del CECIM, que es el Centro de ex combatientes de Malvinas, que contaban que ellos también trabajan en contra del extractivismo y por la soberanía. Me parece que está bueno que tengamos en cuenta, digo, para que no, eh, para, para para poder seguir luchando y con ganas de seguir luchando, igual después del testimonio de Martina y del ejemplo de su mamá, no nos faltan ganas, ¿no? Pero digo que pensemos que todos estos espacios están luchando y están encontrándose también de alguna forma, ¿no? El CECI, bueno, la universidad pública con José, los espacios feministas con Martina, ustedes que están ahí, Yela en la asamblea, ahora creo que se fue, pero estaba Corina Busquiazo, que es del Teatro Comunitario de Barracas, que parece que no tuvieran nada que ver, y en realidad son todas expresiones populares y comunitarias de lucha que en todos lados se están haciendo cosas, eso quiero decir, ¿no? Está Paloma García, que no puede hablar, pero es una compañera de TELAM, que resiste también desde TELAM. eh, Creo que desde todos los lugares en los que habitamos estamos llevando adelante luchas que cuando podemos juntarlas se van haciendo van teniendo como cada vez más volumen, me parece, ¿no? Sí, yo creo que, que organizarse es como fundamental, ¿no? Y conectarnos, ahora que tenemos todas las herramientas para estar conectados, ¿no? Y, pero bueno, también en relación a lo que dijo José, a mí me aterra un poco porque, no sé, en comparación con lo que yo viví o con la dictadura o cómo vi cómo se manipuló con 5 medios, ¿no? Con un diario, una tele, ¿no? Cómo se manipuló a una sociedad para que tolere la violencia y la desaparición. Pensemos que los centros clandestinos estaban en barrios, o sea, la señora salía a comprar a la verdulería y escuchaba tiro, grito, todo, y alguien le lavó la cabeza a esa señora para que no se pregunte qué estaba pasando ahí o no se plantee de que no estaba bien lo que estaba sucediendo. Me aterra un poco con todas las herramientas que tienen ahora estos tipos, el grado de manipulación que pueden llegar a lograr. O sea, bueno, de hecho ganó Milei y yo no sé si no vino acá el tipo a exactamente eso, a que vuelva a ganar alguien que sea un títere de esta gente, porque es increíble, ¿no? Si lograron lo que lograron con, ya te digo, un diario y los 5 canales, o 3 diarios y los 5 canales, lo que están manipulando a los jóvenes y a los adultos también con los celulares, con la inteligencia artificial, que ahora no sabes qué es verdad, qué es mentira, cada vez se nota menos si es verdad o no las imágenes. Yo que soy diseñadora gráfica, o sea, tengo como el ojo bien afilado y más o menos me doy cuenta, pero cada vez está más perfecto. Entonces estamos como en un cambio de paradigma, de era, de todo, estamos viviendo un sacudón que no sé a qué va, en qué puede llegar a terminar. O sea, la gente sí va a ir a votar, pero votar cuando estuvo manipulada por los celulares, o sea, no sé, es como, a mí me parece como todo un cuento de ciencia ficción. Es como un poco aterrador todo lo que eh, A mí me pasó está perdón pasando. Marti, pero me pasó Sí. ayer que iba en el auto a festejar, entonces en un semáforo frené, miré el celular y estaba lo de el equipo con la bandera. Les juro que pensé que era inteligencia artificial. El equipo porque no lo estaba viendo en la tele, lo estaba viendo en el celular. Pensé que era una foto de inteligencia artificial los jugadores con la bandera. Después, por suerte, no, era la realidad. No sé, José, si querés decir algo con respecto a esto que dice Martina que si en la dictadura la manipulación fue tal con 5 medios, ¿cómo puede ser ahora
con la IA. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero eh, eh, los cinco medios estaban muy a favor y la dictadura se terminó. Y no se terminó por voluntad de los milicos. Se terminó porque tras la guerra el cuestionamiento social que ya venía manifestándose se amplificó a una manera que incluso sectores de las clases dominantes prefirieron salir de la dictadura y abrir otro proceso. Eh, qué sé yo creo que no, más allá de lo que los desafíos que plantean siempre un ciclo de innovación tecnológica, donde los laburantes, los pueblos, llegamos un poco atrás, porque el ciclo siempre lo capitaliza inicialmente el capital. Después, el contexto de la conflictividad social va construyendo sus herramientas para intervenir en ese mismo escenario. Y no hay tecnología que resuelva de manera absoluta la dominación, ¿no? O sea, sí, la imagen orwelliana está, pero eh, no es incuestionable, ni es que no se puede transformar, ni es que no va a abrir brechas y capacidad de cambio. De facto, con todas esas tecnologías, Estados Unidos está muy claro que por lo menos o la empató o perdió la guerra contra Irán, ¿no? O sea, creo que podemos, es otra discusión, ¿no? Pero en este diálogo 70 actualidad que yo planteaba, bueno, la guerra contra Irán y de la derrota relativa de los Estados Unidos tiene una significación parecida a lo que fue la guerra de Vietnam en los años 60-70. Es distinto, por supuesto, porque una cosa es del Vietcong y Ho Chi Minh y otra cosa son los ayatolás y el islamismo, pero en términos de derrota de la capacidad militar de los Estados Unidos de controlar el mundo, tiene una significación parecida. Entonces, no creo que, me parece que la preocupación es válida, pero que quizás lo que nos interpela es encontrar los mecanismos para poder intervenir en ese terreno y construir las condiciones del cambio, digamos, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad de desconectarnos, eso seguro. No, yo estoy viendo que hay grupos de pibes que se juntan ahora, no sé, en una plaza 2 horas sin celular, ¿entendés? Es como toda una locura, pero está sucediendo. O a juntarse a jugar juegos de mesa, este, pero O a sí. Bueno, leer libros en Como papel. decía mi vieja, los malos malísimos son poquísimos, son pocos y lo bueno buenísimo que somos todo el resto, o sea, el resto somos mucho más que los malos malísimos y bueno, y, y así, esa es juntarse, organizar y buscar la fuerza y yo creo que también hay que, yo creo que nos tenemos que aliar con hackers, con gente que entienda ese lenguaje para poder ir por ahí atrás encontrando huequitos, ¿no? Porque los algoritmos y toda la historia, o sea, todo el tema de la información que te muestra Instagram es increíble. Yo estuve probando de abrir otra cuenta sin que sea la mía, porque en la mía ya me tira cosas que a mí me interesan, porque yo veo lo que le sale a mis hijos y es totalmente distinto. Y abrí una nueva y la de chatarra que te sale, que si vos te quedás en la chatarra permanente, o sea, es una chatarra tras otra, y en TikTok también pasa mucho eso. Pero bueno, sí, hay que, como decían hoy, hay que conocer, ¿no? Entender para después buscarle la vuelta e intervenir. y de facto las regulaciones respecto de las redes y la inteligencia artificial están avanzando. Sí, claro, bueno, de a Países poco. europeos y Australia han, con éxito más o menos, Sí, o tal cual, después tal lo cual. discutimos, pero están prohibiendo el uso de las redes menores de 16 años, Sí, y se está mismo acá. abandonando el uso de la tecnología digital en las escuelas, eh, se está volviendo al papel, a los libros, o sea, hay un movimiento internacional complejo, heterogéneo, ¿no? Además de estas políticas de la desconexión también que existen en los colectivos juveniles, ¿no? Que vos mencionabas.
Sí, y también acá, antes en el colegio que iban mis hijos, o sea, yo me iba a quejar, era la lucha con el celular, que los dejaban entrar al celular, era bueno, la distracción, o sea, no, era una competencia desleal para las maestras, el celular contra la docente, y te decían que no, que la ley, que no le podían sacar, y ahora le están sacando los celulares, los pibes no pueden estar con el celular, los dejan en una cajita, y eso, bueno, es un avance, Bueno, por eso, de sí, a claro. poquito. Mm, sí, pero bueno. Y Sí, la mi hija otra también también que va. las redes permiten usar, es cierto, en una desigual relación de fuerzas, pero también es una herramienta que puede ser usada para Sí, la tal cual, organización sí, colectiva. totalmente, sí, totalmente. Sí, yo eso lo sé, sí, lo utilizamos. Sí, sí, tal cual. No, que mi Y hija también esto va de, va a una secundaria en donde no la dejan usar el teléfono. O yo creo sea, que ya casi todas las secundarias no las dejan usar el teléfono. Los pibes ujú. igual hacen sus tramullas, me cuentan mis hijos, que entregan, tienen dos celulares, entregan uno, se quedan con el otro, se llevan los auriculares. Antes los dejaban estar con auriculares en el aula. Es como todo un delirio. Pero bueno, y la ley esta de que quieren hacer de inteligencia artificial es como así, como si fuese una Suiza, pero en vez de financiera, ¿no? De a ver que vengan a probar acá que puedan hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial y nuestros datos, una cosa así, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Una Y Suiza de asegura, la claro, de sí, de los data service y la inteligencia artificial. Y asegura beneficios fiscales. Bueno, un poco como es el RIGI, el Super RIGI, ¿no? Este que ahora intentan aprobar acá, que también va para Palantir, porque el Super RIGI lo elaboraron para Palantir, ¿no? De beneficios comerciales, impositivos, eh, de la seguridad social, en todos los por 30 años con jurisdicción extranjera, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue, cómo seguimos luchando frente y organizándonos y encontrándonos y haciendo cruces, ¿no? Entre todos nosotros y nosotras. Ya se nos terminó el tiempo. No sé si las compañeras por ahí que no hablaron, si quieren decir algo, si no, eh, ya nos vamos despidiendo. Yo quería agradecer esta invitación a poder participar de esta clase mm, hermosa, porque en verdad en lo cotidiano a veces uno no tiene la posibilidad, ¿no? Y yo lo siento así como una clase de universidad, a la que tengo acceso a través de este medio. Estoy en el Bolsón, provincia de Río Negro. Qué Muchas gracias. hermoso. Gracias, Elisa. Qué lindo el bolsón y qué lindo que hayas podido estar hoy, eh, que te haya servido y bueno, y te esperamos en las próximas también. Muchísimas gracias. Y ahí Yela dice muchas gracias por el espacio y las valiosas voces que escuchamos hoy. Gracias Martina y José. Eh, Ángela Rodríguez, gracias Ángela por estar ahí. Dice, solo agradecer toda la información tan necesario para comprender y poder socializar en el entorno nuestro. Delia, gracias Delia también por estar ahí. Dice, también quiero agradecer esta hermosa charla desde CTA Varadero. Bueno, bienvenido Varadero también. Y Paloma García, que es nuestra compañera que trabaja en Telam, que es periodista y fotógrafa, y en ATE también, dice, estoy en el trabajo, pero igual los pude ver y escuchar. Así que bueno, no queda más que agradecerles a Martina, a José y a todas ustedes que están ahí del otro lado, a Betty que manejó la parte técnica, por estar ahí y porque sigamos en esta lucha juntos y juntas. No, Muchas gracias a gracias. vos, Inés, y a todas las compañeras, ¿eh? Felicitarlos por la iniciativa. sí, Gracias, gracias. muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Después les paso la grabación porque la idea es, como decía Rodolfo Walsh en su carta, que compartir esta información y hacerla circular. Muchísimas gracias. Nos vemos, compa. Chao, hasta luego. Gracias, mil gracias.